En el principio hubo una batalla en el cielo. Ángeles contra ángeles. El arcángel San Miguel, al frente de los ejércitos celestiales, levantó su voz con un grito que resonó en toda la eternidad. ¿Quién como Dios? Frente a él, Lucifer, el portador de luz, lideraba la rebelión más audaz jamás vista. El cielo entero tembló y la armonía se quebró en un instante. Pero, ¿cómo llegó el ángel más hermoso, el reflejo de la perfección divina, a convertirse en el enemigo eterno? Para entenderlo, debemos volver al origen. Lucifer, entre los ángeles, brillaba con un fulgor especial, distinto, casi inalcanzable. No era simplemente uno más en la multitud celestial, era el reflejo de la perfección, la belleza y la inteligencia que Dios había depositado en su creación. En las antiguas escrituras, se describe a Lucifer como un querubín perfecto, el preferido de Dios, adornado con dones que lo hacían destacar sobre todos los demás. Su luz no era solo física, era espiritual. Irradiaba conocimiento, esplendor y una fuerza magnética que atraía a quienes lo rodeaban. Era el símbolo de lo que la creación podía alcanzar en su máxima expresión. En la Biblia el profeta Ezequiel lo menciona. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Se dice que reunió a otros ángeles, aquellos que compartían su inconformidad, y les habló con palabras ardientes. Les ofreció una visión distinta, un reino donde la libertad no estuviera limitada por la obediencia, donde cada ser pudiera decidir su propio destino sin someterse a una autoridad suprema. Muchos lo escucharon y se sintieron atraídos por su fuerza. Su voz resonaba como un canto de libertad, y en ese canto se encendieron las dudas de otros ángeles. ¿Era justo que toda la creación se inclinara eternamente ante un solo trono? ¿No era legítimo aspirar a ser algo más? Uno de los testimonios más impresionantes sobre Lucifer lo da la venerable Sor María de Jesús de Ágreda. Considerada una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica, en las páginas de su obra llamada Ciudad de Dios, nos relata de una manera estremecedora las visiones que tuvo. Vi que cuando Dios pronunció las palabras, hágase la luz, no se refería únicamente a la claridad material, sino a la creación de las naturalezas angélicas, iluminadas por la ciencia y la gracia. En ese mismo instante, se formaron en las profundidades de la tierra, las cavernas del infierno, preparadas por la justicia divina para quienes se rebelaran. Vi que los ángeles fueron creados en 3 momentos o mórulas. En la primera, fueron dotados de hermosura y dones quedando hermosísimas y perfectas criaturas. En la segunda, el Altísimo les reveló su voluntad. Les mostró que crearía a la naturaleza humana y criaturas racionales inferiores, para que amasen, temiesen y reverenciasen a Dios, como a su autor y bien eterno, y que a esta naturaleza había de favorecer mucho, y que la segunda persona de la misma Trinidad Santísima se había de humanar y hacerse hombre, elevando a esa criatura para que Dios y el hombre fueran una sola persona, y le habían de reverenciar y adorar, y que los mismos ángeles habían de ser sus inferiores en dignidad y gracias y sus siervos. Pero sucedió en este otro misterio, que cuando se les propuso a todos los ángeles habían de obedecer al Verbo humanado, se les puso otro tercer precepto, de que habían de tener juntamente por superior a una mujer, en cuyas entrañas tomaría carne humana este unigénito del Padre, y que esta mujer había de ser su reina y de todas las criaturas, y que se había de señalar y aventajar a todas, angélicas y humanas, en los dones de gracia y gloria. Fue aquí donde Lucifer, cegado por el amor propio y la soberbia de su propia excelencia, se llenó de envidia.
No pudo tolerar que una criatura de naturaleza inferior fuera exaltada sobre la suya, ni quiso someterse a una reina humana. Con blasfemias, pretendió poner su trono sobre las estrellas, arrastrando consigo a una parte de las jerarquías. Este soberbio desvanecimiento enojó tanto al Señor, que humillando a Lucifer le dijo: «Esta mujer, a quien no has querido respetar, te quebrantará la cabeza y por ella serás vencido y aniquilado. Y si por tu soberbia entrare la muerte en el mundo, por la humildad de esta mujer entrará la vida y la salud de los mortales, y de su naturaleza y especie de estos dos gozarán el premio y corona que tú y tus secuaces habéis perdido». Entonces, presencié la gran batalla en el cielo. El santo príncipe Miguel, armado con la humildad y el celo de Dios, resistió al dragón con el grito: «¿Quién como Dios?». Con esta fuerza, y por el poder del Altísimo, San Miguel arrojó a Lucifer y a sus secuaces a los abismos eternos en la tercera mórula, quedando los ángeles buenos confirmados en la gloria por su obediencia y amor al misterio de la encarnación. Aquel que era luz, se convirtió en oscuridad. Aquel que era hermoso, se volvió monstruoso, y junto a los suyos, cayó para siempre, cargando con el peso de su soberbia y convirtiéndose en origen de todo pecado. El relato de la caída de Lucifer es uno de los más dramáticos de toda la tradición espiritual. Se describe como un descenso vertiginoso, un desplome desde las alturas hacia las profundidades. El ángel que había sido símbolo de belleza y luz se convirtió en sombra, en adversario, en el reflejo oscuro de lo que alguna vez fue. Su nombre ya no evocaba esplendor, sino temor. De Lucifer, el portador de luz, pasó a ser Satanás, el acusador, el enemigo. Pero la caída no significó el final. Al contrario, fue el inicio de un nuevo reino. En las profundidades, en el lugar que se convirtió en su exilio, Lucifer levantó su propio dominio. El infierno. Allí, entre las llamas y las sombras, construyó un espacio donde la libertad absoluta era la ley. Ya no había obediencia, ya no había sumisión. Cada ser que lo acompañó en la rebelión encontró en ese reino un lugar donde podía existir sin inclinarse ante el trono divino. La historia de Lucifer no termina en las páginas de la Biblia. Siglos después, algunos santos afirmaron haber recibido visiones sobre las consecuencias de aquella rebelión. Entre ellos destaca Santa Francisca Romana, quien en su obra Tratado del Infierno describió con detalle las impresionantes escenas que, según su testimonio, contempló acerca de los ángeles caídos y del reino infernal. En mi 17ª visión, me fue manifestada la creación de los espíritus angélicos y su posterior rebelión. Fui testigo de cómo la justicia divina dividió a los caídos según su culpa. Un tercio fue precipitado al fondo del infierno por abrazar con alegría la causa de Lucifer. Otro tercio, que permaneció neutral o indiferente, quedó distribuido entre el aire y la tierra. Vi a Lucifer, quien por su orgullo pasó de ser el más noble a ser el más infeliz, reinando como un monarca encadenado y tirano. Es por eso que la justicia divina lo constituyó rey de todos sus compañeros, con poder de gobernarlos y castigarlos según sus caprichos, lo que le hace ser llamado tirano de los infiernos. El primero de los 3 príncipes que gobiernan bajo sus órdenes se llama Asmodeo. Era en el cielo un querubín. Ahora es el espíritu impuro el que preside a todos los pecados deshonestos. El segundo príncipe se llama Mamón. Antes era un espíritu que pertenecía al coro de tronos, y ahora preside los pecados de codicia que inspira el amor al dinero. El tercero se llama Belcebú. Pertenecía en su origen al coro de las dominaciones, y ahora está establecido sobre todos los crímenes que engendra la idolatría, y preside las tinieblas infernales.
De él vienen las tinieblas que ciegan el espíritu de los hombres. Comprendí que el infierno está estratificado. Los serafines y querubines caídos habitan las profundidades más crueles, mientras que los coros inferiores ocupan el infierno superior. Los demonios que nos tientan habitualmente provienen del último coro, pero si encuentran un alma fuerte y paciente, convocan a espíritus más malvados del aire para sugerir estrategias más sutiles y hacerla caer. Vi con claridad cómo operan en cadena. Primero nos incitan al orgullo. Una vez debilitados, nos arrojan a la cloaca de la impureza, para finalmente entregarnos a la sed de riquezas. En este estado, Belcebú arroja un velo sobre nuestras inteligencias, haciendo que la conversión sea casi imposible. Sin embargo, se me mostró el poder invencible del santo nombre de Jesús. Ante su sola mención, los demonios se ven obligados a postrarse en tierra con espantoso suplicio, mientras los ángeles custodios se inclinan con inefable alegría. Al final de la vida, el destino del alma determina la suerte del tentador. Si el alma se condena, el demonio es celebrado en el abismo. Pero si el alma se salva o entra en el purgatorio, el espíritu maligno es castigado brutalmente por Lucifer, perdiendo su oficio de tentador y siendo humillado, a veces incluso confinado en cuerpos de animales. Entendí que la confesión arrepentida es el arma que despoja al enemigo de su dominio, y que la paciencia es el escudo principal en esta guerra invisible que no cesa ni de día ni de noche. El nacimiento del infierno es una paradoja. Lo que comenzó como luz terminó en oscuridad, pero esa oscuridad se convirtió en símbolo de independencia. Lucifer no dejó de ser líder, simplemente cambió de escenario. Su reino ya no era el cielo, era el abismo. Y en ese abismo, su voz seguía resonando, proclamando la libertad que había defendido incluso a costa de su propia caída. La caída, entonces, no destruyó a Lucifer. Lo transformó. Lo convirtió en el príncipe de las tinieblas, en el adversario eterno, en el símbolo de la libertad llevada al extremo. Y en esa transformación, su historia adquirió un nuevo significado, el de un ser que prefirió gobernar en el infierno antes que servir en el cielo. Su rebelión ha sido considerada por teólogos como el primer acto de libertad desviada, el momento en el que una criatura de Dios eligió voluntariamente el camino de la perdición eterna. La historia de Lucifer, el portador de luz que desafió al cielo, no es solo un relato antiguo. Es un reflejo de las tensiones más profundas de la existencia. La lucha entre obediencia y libertad, entre humildad y orgullo. Nos recuerda que la luz y la oscuridad habitan en cada uno de nosotros, y que cada decisión tiene consecuencias. Gracias por acompañarme en esta historia. Ahora déjame tus comentarios. ¿Qué piensas de la rebelión de Lucifer? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima historia.